con el crecimiento que tiene que tener el cristiano. Cuando digo de crecimiento, hablo de crecimiento físico, físico corporal, hablo de crecimiento intelectual, hablo de crecimiento espiritual, hablo de crecimiento financiero, hablo de un crecimiento de conocimiento en cuanto al tema del desarrollo de una familia, y hablo en cuanto al crecimiento de mi vida, de mis relaciones sociales con la sociedad. Como iglesia hemos entendido que nosotros, como hijos de Dios, basados en la palabra de Dios, por ejemplo, Deuteronomio dice que nosotros tenemos que ser cabeza y no cola. ¿Qué significa? Usted ve la imagen de un león, ¿no? Tremenda melena. El león es tremendo, frondoso, y su cabeza está arriba, todo el mundo le teme, y tiene una cola. ¿Y a qué se refiere ese pasaje? Que nosotros debemos de ser, si pongo una analogía, una ilustración en cuanto a ser cabeza y no cola, es, por ejemplo, el dueño de la empresa, ser el dueño de la empresa y no ser el portero de la empresa. ¿Me dejo entender? ¿Me estoy dejando entender? Usted va a un colegio particular donde usted, cabeza es que usted es el dueño del colegio y no el profesor del colegio. A eso me refiero, que es la voluntad de Dios que nosotros seamos, ¿qué cosa? Cabeza y no cola. Bien, entonces, la verdad, extraer la verdad de la palabra. Y la verdad que Dios nos da en su palabra es que nosotros somos hijos de Dios. Repito, nosotros somos, y como hijos de Dios, somos coherederos de este mundo, de esta tierra. Como hijos de Dios, nosotros somos dueños de todo. Pero por falta de conocimiento, por falta de no entender, no entendimos esto, entonces siempre estábamos siendo cola y no cabeza. Esto, a través de esta enseñanza bíblica, tenemos que cambiarlo. Tenemos que ocupar nuestra posición correcta. Tenemos, repito, que ocupar nuestra posición correcta, la que Dios quiere que ocupemos, ser cabeza y no cola. Entonces yo acá me he dispuesto y he decidido en mi corazón que los miembros de esta iglesia dejen de ser cola, porque nunca fue la voluntad de Dios, sino que sean cabeza. Pero ¿qué hago yo si los miembros de la iglesia vienen, visitan la iglesia y no quieren venir a ser enseñados, no quieren venir a ser instruidos en la verdad? ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Entonces, frente a esa palabra, encontramos en Hebreos 4:7. Mire aquí el proyector, por favor, acá arriba a la pared. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Es otra de las cosas que quiero matar paradigmas, quiero matar conceptos en la mente de la gente y vivir de la palabra. Y mire lo que dice la Biblia. Hebreos 4:7 dice así, otra vez determina, por favor, atento, aquí dice, otra vez determina hoy, diciendo pues de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que estoy hablando yo en esta noche? Que usted es cabeza y no cola. ¿Qué es lo que estoy hablando yo en esta noche? Que usted es coheredero juntamente con Jesucristo. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos? Dice otra vez, determina, ¿qué cosa? Póngame atención. Póngame atención. Y vamos literalmente al pasaje. Yo tengo que determinar un día, en función del conocimiento que tengo, dejar de ser cola y ser lo que Dios quiere que yo sea cabeza. Eso lo tengo que determinar. ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién lo va a determinar? Usted, nosotros. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Qué inteligente. Porque Dios ya lo determinó.
Porque Dios dice, sí, yo quiero que tú llegues a ese nivel. Yo ya te dije, te di mi poder, te di mi fuerza. Vino Jesús, murió por ti, te dio victoria sobre el mundo, sobre Satanás. Ya tiene victoria. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay gente que no ha entendido esto. Dios no va a venir a llevarte la mano a la universidad. Dios no va a venir, no va a bajar Jesús y llevarte la mano a que vayas a un sitio y hagas una empresa, un negocio. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién aceptó esas tonterías? Somos nosotros, los hijos de Dios, que al entender con claridad la palabra nos vamos a dar cuenta de que es mi responsabilidad como hijo de Dios. Si yo quiero tener una empresa, me preparo. ¿Aló? ¿Aló? Si yo quiero estudiar derecho, me preparo en una academia. Antes habían carreras, institutos preuniversitarios. Yo me fui y preparé ahí, se llamaba Programa 2000, ya no existe, en la avenida Wilson. Pagaba mi mensualidad, salía de mi trabajo, me iba a estudiar hasta las 10 y media de la noche. Llegaba a 12 de la noche acá. Porque yo determiné un día. Yo determiné un día. Y cada cristiano tiene que determinar un día de dejar la pobreza, de dejar la ignorancia, de dejar ser cola. Uno tiene que determinarlo. Y entender que en esa determinación está Dios contigo. ¿Aló? Dios está contigo en tus determinaciones. Cuando tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, cree y acepta que Dios te va a ayudar en ese propósito, en ese plan. La Biblia dice bien claro, si pidieras alguna cosa conforme a su voluntad, cree que ya lo tienes porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es de que tú seas cabeza y no cola. ¿Me está entendiendo, no? Pero yo tengo que insistir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar vuelta y vuelta sobre el conocimiento? Eres tú quien tiene que determinar salir de la mediocridad. Eres tú quien tiene que determinar salir de esto, del otro. Si no te gusta tu situación, párate en la palabra. Dile, Señor, hasta aquí lleguemos con esto. Quiero prosperar, quiero crecer, quiero avanzar. Pero eres tú quien tiene que determinar. Yo no sé de dónde ha salido esa creencia donde queremos que Dios nos hable. Señor, quisieras que yo inicie algo. Señor, quisieras. Y Dios dirá, ¿por qué me preguntas? Entonces no has leído la Biblia. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás rogando, ayunando? Si es mi voluntad que tú avances, solamente dime en qué quieres avanzar y yo empujo a mis ángeles, te avanzo y hago lo que tengo que hacer. Pero Dios está esperando que nosotros demos el primer paso. ¿Aló? Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuánto daño hace la ignorancia en las Escrituras? ¿Cuánto daño hace no entender las Escrituras? Hay gente que tiene 20, 30 años en el conocimiento de Dios y no logró nada, no alcanzó nada. Nada hizo. No prosperó, no creció, no avanzó y después hasta son capaces de echarle la culpa a Dios por eso. Es inaudito. Mire el pasaje. Me encanta este pasaje, hay que analizarlo, dice. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué estás escuchando hoy día en esta noche? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti en esta noche? A través de este pasaje. Aparte de eso, si estás incómodo como estás, determina un día cambiarlo. ¿Aló? ¿Te sientes cómodo con lo que estás ingresando? ¿Te ingresa al bolsillo? ¿Te acomodaste y ya no quieres salir de ahí? Yo te digo que no está correcto. Eso se llama mediocridad. Eso se llama estancamiento. Por eso la Biblia dice, no endurezcáis. ¿Qué dice? No endurezcáis vuestro corazón.
Porque la gente endurece. No, así nomás. No, yo acá nadie me dice nada. No, aquí nomás. Están endureciendo su corazón. ¿Y qué está diciendo Dios? Sal de ahí. Avanza. Camina. Logra. Emprende. Porque todo aquel que le pide, recibe. Y el que busca, y el que llama y declara, se le abrirá. ¿De dónde sacamos de que no es que así es, tenemos que ser pobres, no es que así nomás, quizás Dios esto o que mi familia es... No, nunca ha sido así. Es una religión barata que metieron a la gente un tiempo en la iglesia, pero la Biblia no habla de eso. Es más, a Dios no le gusta la pobreza, la escasez ni la necesidad. Y se lo demuestro bíblicamente. Un tiempo su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se apartó de los caminos y terminó en una ciudad llamada Egipto. Ustedes recuerdan la historia. Y estuvieron de esclavo 400 años. 404 generaciones esclavos. Trabajaban como esclavos. No tenían para comer, no tenían para vestirse bien. Siempre andaban a las justas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó a un hombre llamado Moisés para que hable con Faraón y le dijo, deja mi pueblo tranquilo, no los explotes, no los maltrates, no abuses de ellos, yo soy su Dios y te ordeno que los sueltes. ¿Qué hizo Faraón? Terco no quiso. Hasta Dios tuvo que eliminar a su hijo, a su primogénito. Y recién ahí al final, ya que se vayan estos israelitas. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios no aprueba la escasez, porque Dios no aprueba la explotación, porque Dios no aprueba la maldad, porque Dios no aprueba todo lo malo que ese faraón estaba haciendo con el pueblo de Israel. Ahí te doy la palabra, el ejemplo, el argumento de que nunca es la voluntad de Dios que vivamos en esclavitud, que vivamos a las justas. Nunca es la voluntad de Dios. Pero ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Cuando Moisés lo sacó, ¿recuerdan esas palabras insolentes contra Dios? ¿Recuerdan esas palabras de un malcriado, como decimos? ¿Qué le dijeron a Dios? ¿Para qué nos has sacado? Mejor estábamos ahí. Miren qué desagradecidos eran. Así le refutaron a Dios, déjanos acá mejor. Por lo menos aquí tenemos una comidita, alguito, un techito, algo. ¿Y qué es lo que le había prometido Dios a Josué? Una tierra prometida que fluía leche. Y bien, ¿sabe cuál es el concepto de la palabra? Una tierra que fluye. Escucha, la palabra fluir significa que nunca va a cesar, siempre va a correr. O sea, siempre iban a tener plata. ¿Ustedes han oído esa palabrita que está de moda, que se llama libertad financiera? ¿Y sabe qué significa libertad financiera? Que siempre la billetera tenga sus buenos billetes ahí. Eso se llama libertad financiera. Libertad financiera es que tú tengas para esto, que tengas para irte los domingos, como se va a Pisculis ahí a Huachipa, a comer su chicharronada, a comer esas cosas ricos, ¿no? Pachamanca. Espero que en el carro esté mi porción nomás, si no lo bajo la llanta. Entonces, ¿hay qué cosa? Libertad para ir, comprar, pasearse un ratito en una guaná, en el club de Chosica, en el club de Chaclacayo. Y Dios quiere que tengamos, no va a haber la pachamanca, no va a haber el chancho al palo. No, hermano, esa es una forma de decir, cuando Dios dice que fluye leche y miel, o sea, siempre va a fluir, siempre va a fluir. Fluir significa que siempre está corriendo el agua, no se estanca. Siempre. O sea, le estoy demostrando bíblicamente el corazón de Dios para con su pueblo, que es el mismo corazón y mejor aún para nosotros que somos hijos de Dios. Es mejor porque la Biblia dice que el antiguo pacto ha pasado y el mejor dice que es mucho mejor para nosotros. Y usted y yo, lo que nos hacemos hijos de Dios, estamos en el mejor pacto. ¿Aló? ¡Qué maravilla!
¿De dónde salió? Señor, ayúdame, Señor. No, tú determina y da el paso de fe que Dios está contigo. Amén. Tú determina un día, porque así dice la Biblia, otra vez determina un... ¿Y cuándo lo vas a terminar? Ya, Señor, a fin de año empiezo, Señor. Sí, a fin de año empiezo. Ya, Señor. No, para noviembre te prometo que ahí sí me voy a bañar todos los días. Ya, ahí sí, Señor. ¿No? ¿Qué es lo que determina? Cuando incluso te ayuda Dios diciendo determina un día y ¿cuándo? ¿Cuándo tiene que terminar? Porque te conviene que empiece de una vez el cambio, ¿aló? Si tú no determinas hoy, esa no determinación te va a costar lágrimas cuando tengas 50, 60 años porque ya no vas a tener la fuerza. Ya pasó tu tiempo, pasó tu oportunidad. Por eso Dios dice, determina hoy, no mañana. Mañana ya no vas a tener el coraje, las fuerzas, el ánimo, porque el hombre se va desgastando. Es parte de la naturaleza. A los 20 años el hombre corre, salta, brinca, la mujer igual, santa, hasta los 30 y de ahí ya viene la caída. Ya se te van las fuerzas, se te va el aliento, se te va el ánimo. ¿Por qué? Porque no supimos determinar cuando éramos más jóvenes. Yo trabajé en un hotel en la avenida Bolívar, Bausati Mesa, La Victoria. Trabajé 4 años ahí. ¿Y sabe cómo me hice abogado? Le voy a contar mi historia personal. Estaba yo trabajando ya 2 años y había unos jóvenes que eran de provincia, en la cual el dueño de la empresa, el hotel, los tenía hospedados arriba en el último piso. Ellos también eran trabajadores y una vez vi cómo el dueño de la empresa los maltrató emocionalmente, los gritó, les habló cosas soeces, me dio una pena. Ese cuadro, esa imagen, me trajo a mí a mi casa a dormir y pude 3 días mirando, recordando. Y yo me hice a mí mismo introspectivamente una pregunta. Y yo a mí mismo me hablé, yo a mí mismo me confronté. Y dije, si sigo aquí, así voy a terminar. Entonces yo apliqué, no era cristiano, y yo apliqué esto. Determiné un día. Hace muchos años determiné un día no seguir trabajando así. Y seguí juntando mi plata y postulé a la universidad y yo decía, voy a ser un profesional. Y cuando el dueño de la empresa, Augusto Masuda, japonés, qué bien, me dijo, no sabía. Pero si es así y si esa es tu razón, te felicito. Adelante. Me pagó buena cantidad de dinero, me liquidó bien, 2 bolsas de ropas nuevas. Tenían 4 tiendas en el centro de Lima que vendían ropas, camisas, todo eso para hombre. Me regaló. Me quedé muy contento y de ahí empezó mi batalla. Postulé a una academia. El tema es que llegué a ingresar a la universidad y terminé mi carrera. Pero ¿quién no terminó? Yo. Porque dije, no voy a terminar así mis días. Y no quise. No quise terminar como un mediocre, no quise terminar como un don nadie, no quise terminar como una persona más del montón. No, dije, yo tengo decisión propia y yo determino un día. Y esa determinación, ahora me estoy gozando porque determiné un día correctamente. ¿Aló? Un día yo determiné para mí correctamente. Entonces Dios no va a determinar por ti, eres tú. Cada uno tiene que determinar ese día. ¿Amén? Entonces, quiero avanzar, pero tenía que retomar este tema. Porque en la vida cristiana también tenemos que determinar un día para ser espirituales. Estoy hablando de que quiero que el cristiano crezca basado en 5 pilares en la vida del cristiano. Que yo tengo que desarrollar mi vida espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Aló?
Entonces yo tengo que desarrollar, tengo que, no voy a vivir carnalmente, no voy a vivir medio cristiano, no voy a vivir nada medio. Usted tiene que desechar en su corazón la mediocridad. ¿Qué es la mediocridad? Como los israelitas, acostumbrarse a una forma de vida. Salga de ahí. Dios no quiere eso para usted. Dios está con usted y lo va a ayudar a usted a que salga adelante. Pero si usted no toma la decisión, acá una vez vino una mujer, se congregó conmigo y llegó, y como padre yo tengo que encaminar a la gente, como mentor, como entrenador, como pastor tengo que encaminar a la gente. Y llegó aquí y lo único que sabía hacer esa señora era lavar, planchar, cocinar, trapear y limpiar. Nada más. Porque su esposo lo había abandonado. Y yo le digo, ¿de dónde me sacas tú que has nacido para vivir toda la vida haciendo eso? Dame un argumento bíblico. Ella tenía como 10, 15 años en la fe. Vino de otra iglesia. Dame un argumento bíblico que tú tienes que vivir. Ay, no, se molestó. Se molestó todavía. Uno le quiere ayudar a su desarrollo personal y se molestó todavía. Hasta que después viene y me pidió perdón. Y me dice, he soñado con usted. Y ya entendí lo que usted me estaba enseñando. A ver, explícame. He soñado que usted me pone la mano y ora de esta manera. Y yo decía así estas palabras. Yo nunca había orado por nadie así, nunca en toda mi vida. Yo decía, Dios, pero con mi mano sobre su cabeza, decía, Dios, entrégale a esta hija tuya las riquezas del cielo, las riquezas del mar y las riquezas de la tierra en el nombre de Jesús y sácala de su situación. Y ella, según dice, que se cayó, hasta vio en el sueño que se cayó, en el poder de Dios. Amén. Entonces yo dije, qué bonita oración, yo nunca he orado por nadie, pero Dios usando mi imagen, oró por ella y así le pasó. Para ahorrarte la historia, el tema que esta mujer, el Espíritu de Dios entró, le removió el cerebro, le sacó la cochinada que tenía, de la terquedad, ostentosa y todas esas cosas que tenía, la confusión, y se puso a trabajar. Y al cabo de 3, 4 meses tenía un personal de 5 personas haciendo unas cositas ahí. Y era increíble cómo es cuando tú abres tu espíritu, abres tu mente, tu corazón y recibes la palabra. Por eso este pasajito es muy importante. Dice, no, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hable, por favor. No endurezcáis vuestros. Cuando yo como pastor vengo y doy una enseñanza, esa enseñanza no viene de mí. Esto que yo estoy hablando no viene de mí, que ay, Señor, mi espíritu, no, viene de Dios. Para que su iglesia reaccione. Es Dios diciendo, basta, no sigan así, reaccionen, yo estoy con ustedes. No terminen nada más, avancen, qué tanta duda, tanto miedo, tanto temor, avancen. ¿Me está entendiendo, no? Qué bueno, Brendita. Entonces, si nosotros oímos la voz de Dios, no la endurezca. Dios quiere bendecirlo. Se lo repito. Dios, si usted se hace hijo de Dios, hija de Dios, Dios lo quiere bendecir. Se lo repito de nuevo. Usted no está acá para sufrir. Usted está acá para gozar de las bendiciones. Pero usted tiene que determinar un día. Y por favor, no abra su corazón. Es como cuando el padre dice, hija, estudia, lee tu libro. Hijo, estudia. Y ay, no quiero jugar. No. Tengo unos primos de una misma madre y de un mismo padre. El mismo apellido, altos, bien plantados. A los dos se le dio la misma comida, un cuarto cómodo, tenían su habitación cómoda, decente, bonita. Pero uno no quiso trabajar, no quiso estudiar. El otro sí le gustó el estudio y avanzó. Fue ingeniero, es ingeniero de sistemas. Le gustaba estudiar, esforzarse, terminó la carrera
inmediatamente, era una de las primeras promociones en el Perú, que era ingeniero de sistemas, uno de los primeros. De frente ganó 15,000 soles, le pagaba una empresa, 15,000 soles. Se fue a vivir a una residencia en Miraflores. Yo conocí su casa, tremenda residencia, con su esposa. Tuvo sus hijitos y siempre con una mentalidad de salir adelante, crecer, avanzar. Ahorita está en Estados Unidos. El otro, cualquier cosita hacía por ahí, cachueleando por acá, cachueleando por acá. No lo que otra más, lo llamaron una empresita, casi cositas. Su esposa se molestó y lo dejó. Sí. Y ahí deambulando por la vida. Los dos con la misma comida, los mismos padres, el mismo amor, la misma realidad. ¿Cuál fue la diferencia? Le voy a decir la diferencia. Que uno decidió y determinó un día cambiar. El otro nunca decidió nada. Y su corazón estaba duro. ¿De quién dependen las bendiciones? De nosotros, determinar un día. Un pastor amigo mío vive por acá en Las Flores. Cayó en quiebra económica, quiebra. Tenía 4 hijas. Llorando fue a pedir trabajo, así me cuenta. Yo no fui a pedir trabajo a un compañero, colega, pastor, que tenía una tienda naturista por Guzmán Blanco. El pastor le dijo, te voy a dar 1,000 soles, pero yo te voy a dirigir. ¿Por dónde vives? Por acá. Toma los 1,000 soles. Vas a hacer chicha y si no sabes, aprende y paga para que te lo hagan. Haz 4 baldes. Y ahí por el 5 de Cantorán, de acá hasta acá se venía, acá, 5 de Cantorán. Ahí vas a vender tu chicha. En la primera avenida levantó 300 soles. La primera. Le gustó, empezó a producir chicha, empezó a tener ingresitos, era muy sabio, muy inteligente, su esposa también se metió a ayudarle. Y dijo, pero yo quiero aprender lo tuyo. Lo suyo del pastor amigo, ¿qué tenía? Tenía una empresa de naturista, hacía productos. Entonces, fueron inteligentes y decidieron estudiar el tema de esos productos, cómo se hace las combinaciones, estudiaron. Entonces estudiaron, la esposa se metió a estudiar, él seguía el comercio, puso una tiendita con los 1,000 soles. Hoy día tiene 8 propiedades, vive de sus bienes y viaja al país que se le da la gana, porque entró en libertad financiera. Pero ¿sabe por qué? Porque determinó y no endureció su corazón. Muy próspero, muy bendecido. Sus 4 hijas en buenas universidades, trabajando. Entendió que siempre fue la voluntad de Dios bendecirlo. La pudo entender. Le metió ganas y cambió la historia de su vida. ¿Me está entendiendo, no? Entonces, estamos formando aquí en la Iglesia Vida Abundante gente que desarrolle estos 5 principios. El primero, la vida espiritual. Segundo, mi vida personal. Tercero, mi desarrollo financiero. Mi desarrollo familiar, que entienda cómo es una familia, cómo se constituye, cómo se forma una familia. Y el último, mis relaciones sociales con la sociedad. Entonces, hoy día quiero entrar rápido porque la hora nos está ganando. No quiero que nos pasemos de la hora. Todavía no entro al tema, pero el tema es el siguiente en esta noche, es desarrollando mi vida espiritual. Cuando yo acepto a Cristo como mi Señor, tengo que desarrollar mi vida espiritual. Y la semana pasada estuve hablando de que en mi desarrollo de mi vida espiritual, lo más grande, lo más importante es no servir a Dios, que sí es bueno, pero por favor escúcheme el orden. Lo importante en mi vida espiritual es que yo tenga comunión con Dios. ¿Y qué estábamos hablando en la comunión? Que yo hable con respeto a Dios, hable con aprecio y que yo me ubique que Él es Dios y que yo soy su hijo, su creación. Amén. Porque si yo oro a Dios pero balbuceo y no sé qué quiero, te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas que uno tiene que ser sabio, astuto, inteligente al presentarse ante Dios.
Usted tiene que ser sabio, inteligente, astuto, que es lo que Dios, por ejemplo, le voy a dar unos ejemplos bíblicos. Cuando el rey David se encuentra con ese grandazo Goliat, saben la historia, ¿no? David y Goliat, ¿no? Lo venció David con su ondita, ya. Pero hay una secuencia ahí que a veces la gente no la ha visto. Pero como a mí me gusta este tema que estoy trabajando, rescaté ese detalle. Y David no era de sonso, no tenía nada. Y el rey en ese momento le dice a David, David, ¿puedes vencerlo? Sí, yo lo puedo vencer porque Dios me ayudó para vencer al oso y al león. Y David, escuche, por favor, escuche, y léalo si quiere la Biblia, búsquelo. Y David le dijo, ¿y qué hay para aquel que vence a Goliat? Ah, te casas con mi hija, ¿no? Antes era así, pues antes era así. Te casas con mi hija, vas a ser rey, vas a heredarle la corona, no pagas impuestos y muchos bienes más. David de sonso no tenía ni un pelo. ¿Me está entendiendo el mensaje, lo que le quiero decir? O sea, presentarse ante el rey es como presentarse ante Dios. Estuve hablando de que hay gente que Jesús un día estaba así, Jesús estaba caminando y la gente lo apretaba. ¿Usted alguna vez ha ido a la procesión del Señor de los Milagros? Yo antes era católico, he ido a la procesión del Señor de los Milagros y te empujan, casi me matan porque me aplastaban y no podían ni respirar. El tema es que como en una procesión, Jesús estaba ahí y la gente te empuja y todo. Y la Biblia dice que Jesús un día se para y voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice, pero Jesús, ¿cómo pregunta quién me ha tocado? Y todo tal que te empujan, te agarran, en una procesión. ¿Y cómo preguntas eso? Sí, me ha tocado. Y Jesús dijo, le responde a Pedro, dijo, porque ha salido poder de mí. Y te pongo esta ilustración porque hay gente que conoce a Dios, cree en Dios, pero escuche esto. Pero no saben sacarle la bendición a Jesús por falta de conocimiento. No tienen a Jesús, tienen a Dios de su lado, pero no saben sacarle ¿qué cosa? La bendición. ¿Cómo puede ser posible que todo el mundo lo toque a Jesús, pero nadie lograba un milagro? Y viene una mujer de atrás enferma con flujo de sangre, que estaba mal enferma, lo toca a Jesús el manto y dice que salió poder y ella en el acto se curó. Porque había gente que sí sabía sacarle la bendición a Dios. Había gente que sí era astuta, inteligente y que sí sabía sacarle la bendición a Dios. Por eso el conocimiento de la palabra. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque cuando tú vienes a Dios tienes que ser astuto, inteligente. Hay gente que solamente ve a Dios para pedirle. No, está bien que le pidas, pero no te concentres en solamente pedir, porque Dios no es el dueño de Metro, de Saga, que te va a dar todo. Él es más que dueño de todo eso, Él puede darte todo, pero no te concentres solamente en pedirle. Primero, haz como David. Deleítate en la presencia del Señor y Él concederá las decisiones de tu corazón. Deleitarse significa que primero lo adoras, primero lo alabas. Hay gente que de frente, Señor, mira al Señor, a otros hasta malcriados hasta se quejan. Señor, pero esto, Señor. Malcriados, ignorantes. En la palabra, obviamente, nadie se ofenda. Entonces tenemos que venir a Dios con ese corazón bueno, con ese corazón sano ante Dios, y saber llegar ante Dios, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo. Entonces, yo como cristiano tengo que luchar, entender, leer la Biblia para tener una buena comunión. ¿Aló? ¿Por qué los matrimonios se destruyen? Porque no trabajaron tener una buena relación, una buena comunicación. Entonces usted sea más inteligente y usted también determine un día y no endurezca su corazón en trabajar usted. Yo no. Usted trabaje una bonita relación con Dios. ¿Me estoy dejando entender? Trabaje usted desde su posición, su conocimiento, trabaje usted el tener una bonita relación con Dios. Su vida espiritual va a cambiar. ¿Por qué David llegó a tener esas victorias? Porque David consultaba a Dios.
Y como David tenía buena comunión con Dios, Dios le decía, sí, esa batalla la vas a ganar, sí, vas a vencer esto, sí, vas a vencer el otro. Producto de la comunión. Hoy día la gente dice, pastor, esto fracasé, pastor, esto no salió, pastor, que esto acá. ¿Y dónde quedó su comunión con Dios? ¿Aló? ¿Dónde quedó mi comunión con Dios? ¿Por qué estoy de fracaso en fracaso? Cuando la Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria, porque no estamos teniendo una buena comunión. No me estoy desarrollando bien espiritualmente. Entonces quiero hablar de eso, sobre qué es ser espiritual, pues estoy hablando de mi desarrollo espiritual. Y de frente vamos a ir a 1 Corintios rápido, porque ahora nos está ganando. Por favor, ya. Por favor. 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. ¿Estamos ahí? Dice así. 1 Corintios 2, del 12 al 15. Mire lo que dice la Escritura. Ponga atención para que usted crezca espiritualmente. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha... Póngame atención. El espiritual, a lo cual yo quiero que usted crezca espiritualmente, sabe, discierne, entiende por el Espíritu de Dios que ha venido a morir. Ese es para los cristianos, los que no se la pierden. Cuando el Espíritu de Dios viene, el Espíritu va a dar discernimiento. Y nos va a hacer ver, entender esta palabrita. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta palabra que yo le estoy trayendo es muy rica. Yo le digo porque cuando yo me hice cristiano, lo único que me predicaron fue religión, ora, ayuna. No prosperes porque Cristo viene, ¿para qué vas a prosperar? Ya viene el arrebatamiento. Y mi proyecto de vida, lo estaban anulando. ¿Me estoy dejando entender? La iglesia un tiempo hizo mucho daño a sus miembros, a su congregación. Porque pastores no tenían clara la palabra de Dios. Pero qué bonito es estudiar la Biblia. Estoy demostrando bíblicamente de que el espiritual dice, va a saber lo que Dios nos ha. ¿Y qué nos ha concedido Dios? Todo. Toda bendición espiritual ya se nos ha dado, dice Efesios capítulo 1. Toda bendición se nos ha dado. Toda bendición. Pero el que no tiene conocimiento, el que no es espiritual, Señor, ¿será posible que me puedas bendecir con un trabajito, que pueda ganar un poquito más? Porque no ha entendido. Mire la bendición que es ser espiritual. Mire la bendición que es meterte a conversar con el Espíritu de Dios. En el libro de Hechos la Biblia dice que el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. ¿Aló? ¿El Espíritu de Dios qué hace? Guía a los hijos de Dios. Muchos cristianos 20, 30 años no han logrado nada en su vida. Pasan los años lo mismo, y siguen pasando los años lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no son espirituales. ¿Me está entendiendo? Entonces, qué importancia es entender que tengo que ser un cristiano espiritual. Sigamos leyendo. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire la importancia, mire lo trascendental, mire cómo vamos a pasar de lo natural a lo sobrenatural por vivir una vida espiritual. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo de lo natural, de lo carnal, vamos a pasar a cosas sobrenaturales por vivir una vida espiritual, correcta? No porque lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Versículo 14 dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está hablando del cristiano que aceptó a Cristo y el Espíritu vino a morar. Pero está hablando de aquel que no tiene el Espíritu. El que no tiene el Espíritu es aquel que no ha nacido de nuevo, es aquel que no es cristiano. Entonces, ¿cómo entiendo quién es el espiritual? El espiritual es aquel que aceptó a Cristo y recibe al Espíritu. Inicia su vida, pero hay cristianos que también están en nada, y lo vamos a ver ahorita. Versículo 15, terminamos esto, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa dice? Cómo me encanta esto, hermanos. Cómo me encanta este pasaje. Cuánta bendición para mí ha sido entender y tener la revelación de este pasaje. Dice, porque ¿quién conoció la mente? ¿Sabe quién conoce la mente del Señor? Los espirituales. Los espirituales conocen la mente del Señor. Entienden que los pensamientos de Dios todos son para bien para conmigo. ¿Aló? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, tengo pensamientos de bien, tengo pensamientos de paz para ti. Pero la gente cuando está confundida, no entiende, no lee la Biblia, no es espiritual, ay, creo en una prueba, no oigo a Dios. ¿Y cómo voy a decir eso si ya sé que la Biblia me dice que Él tiene pensamientos de bien? Dios nunca va a pensar mal de ti. ¿Aló? Dios nunca piensa mal de ti. Es el diablo el que piensa mal de ti, el que te confunde. Cuando viene un pensamiento y tú quieras creer que Dios te odia, que Dios te ha hecho como la última oveja, como lo último del montón, ese pensamiento viene de Satanás, porque Dios nunca puede pensar mal de ti, porque Él es bueno, perfecto y correcto. Dios solamente tiene pensamientos de bien. ¿Y sabe cuál es el pensamiento que Dios tiene de ti? Que tú seas cabeza, que salgas adelante, que prospere, que avance, que salgas de los problemas. Ese es el pensamiento que tiene Dios para ti. Dios tiene pensamientos de abundancia. Dios quiere que tú florezcas. Que si hablas lisuras, ya no hables lisuras. Que si piensas todo lo negativo, ya no pienses todo lo negativo. Que siempre tengas pensamientos como Dios, pensamientos de bien, pensamientos de éxito, pensamientos de que somos ganadores, vencedores, aleluya. El espiritual se mueve así. ¿Quién conoce? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. ¿Usted cree que qué pensaba Cristo cuando vino a la tierra, cuando estuvo acá los 3 años en la tierra? ¿Qué pensaba Cristo? ¿En hacer daño a la gente? ¿En que la gente se enferme? Miremos los evangelios. Vino Jesús y en su mente ¿qué había? Que la gente sea salva, que la gente prospere, que la gente... Y cuando vio a un pobre, le dio de comer. ¿Recuerdan que Jesús le dio a 5,000 personas, les dio de comer? Porque ¿qué había en la mente de Jesús? Sacar a la gente, así como el pueblo que estaba en Egipto, igualito quería hacer Jesús. Lo mismo quería continuar Jesús. ¿Cómo estaban en Egipto? Esclavos, enfermos, a las justas, sin casa, sin ropa. Y mandó a Moisés para que lo saque de ese estado. En el segundo vino Jesús y encontró a un enfermo, lo sanó. A un muerto Lázaro lo levantó. Al ciego le dio la vista. Al paralítico lo hizo caminar. A la mujer encorvada la puso recta. Esos serán los pensamientos de Cristo. ¿De dónde sacan que Dios es malo? Satanás dice eso. Los herejes dicen eso. Los que no conocen la Biblia dicen cualquier barbaridad. Pero Dios es bueno y tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de abundancia para ti. ¿Aló?
Pero eso lo voy a entender cuando yo me vuelvo espiritual. ¿Me está oyendo, no? ¿Y quién va a determinar que yo me haga espiritual? ¿Dios? Yo tengo que entender que para salir de todo eso tengo que volverme espiritual. ¿Y quién es el espiritual? El que ha nacido de nuevo, pero el que tiene una relación íntima con el Espíritu, el que sabe conversar, oír la voz de Dios, oír la voz del Espíritu, conversar con su Creador. Ese es el espiritual. Hay gente que puede tener conocimiento, pero no es espiritual. Hay gente incluso que puede traer a una persona, poner la mano sobre su cuerpo y pues se puede sanar del cáncer, el tumor. Hay hombres de Dios que pueden traer un paralítico, ora por él y lo hace caminar. Pero a pesar de tener esos dones espirituales, no es espiritual. Porque ¿qué es ser espiritual? Es tener comunión con Dios. Es parecerse cada vez un poco más a Jesús. Es depender de la palabra y el Espíritu Santo. Ese es un cristiano espiritual. Y te lo estoy demostrando. Vamos al libro de, como digo, me está ganando la hora, 1 Corintios 3:1. Ahí nomás está. Pásalo más abajito, por favor, Ronald. Ahora vamos a entender cómo es el espiritual. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros, como espirituales, sino como a carnales. Ahora ya Dios le está hablando a los cristianos. Dentro de los cristianos hay gente que es espiritual, que tiene comunión con Dios, vive en santidad, pero también desarrolla sus negocios, habla correctamente, se viste correctamente, tiene buenas relaciones con sus vecinos, no está chismoseando, criticando, juzgando al otro, no pierde tiempo viendo telenovelas todo 3 horas al día, porque la razón por la cual justamente la gente no tiene dinero es porque muchas veces pierde tiempo. La Biblia dice, aquel que tiene sus manos ocupadas nunca tendrá necesidad de bien. Aló. Hay gente que quiere dinero, pero no quiere trabajar. Dice la Escritura, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Acá Pablo está haciendo una diferencia, que hay el espiritual, el carnal, y el carnal es comparado a un niño espiritual. El carnal es comparado a un niño espiritual. Versículo 2, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo habla que a unos niños les daba leche nomás, lechecita. Yo hoy día ya no les estoy dando leche, les estoy dando un lomo saltado. Yo ahorita espiritualmente no les estoy dando leche ya. Ya con mucho tiempo ya acabé de darle puré a ustedes. En el discipulado Ronald está dando puré. Pero yo ya no les puedo dar puré. Ya tengo que darle la palabra, lomos. Dice, es de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces. El pastor siempre está viendo quién es capaz y no es capaz. Y veo, si no es capaz, tengo que seguir con la leche. Pero si veo que está racionando, tengo que darle más comida más fuerte. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Mire cómo define Pablo a un espiritual y a un carnal. A un cristiano carnal y a un cristiano espiritual. Dice, entre vosotros celos, cuando un cristiano es celoso, es carnal. No ha madurado, no ha crecido, no es espiritual. Dice, celos. ¿Después qué habla? Contienda, es contencioso, discute, tiene mal carácter, mal humor. Es un carnalazo. Dice, y disensiones. Disensiones también que está discutiendo con todo el mundo. Dice, no sois carnales y andáis como hombres, dice. Andáis como hombres. Acá Pablo está haciendo la diferencia entre el espiritual y el carnal. Los dos son cristianos, los dos tienen el Espíritu de Dios, pero uno es espiritual porque es maduro, inteligente, prudente con Dios, sabe andar en los caminos del Señor, pero el otro no, el otro todavía está contendiendo, está disendiendo, está celoso, carnal. Versículo 4 y avanzamos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Pablo dice que los que están discutiendo de temas doctrinales de la fe son carnales. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores de por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. El Señor le dio a cada uno un ministerio. Yo estoy tratando con muchos pastores, amigos míos, colegas.
Y hay gente que no llega al grupo de que estamos porque se creen mejor que los otros. Creen saber más que nosotros. Todavía tienen discusiones. No han llegado a la madurez de juntarse con el que no habla contigo, el que no desarrolla la iglesia como contigo, no han llegado a esa madurez. La próxima semana no voy a tener esta reunión acá de pastores. Acá voy a tener. Yo sigo andando con el que sabe mucho, no sabe mucho, con el que habla en lengua, con el que se revuelca, con el que escupe, con el que hace locuras, igualito sigo caminando con él. Porque he entendido que Dios lo va a transformar, él no yo. Amén. ¿Aló? Entonces, dice, yo planté, Apolo regó, el versículo 6, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién lo ha dado el crecimiento en la persona? Dios. Es Dios que al final de cuentas el crecimiento. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ¿no? Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A veces las iglesias cuando tienen buena formación, yo gané a la persona, yo gané el otro, y ahora tú eres el... No hay eso. En una iglesia todos somos una familia en Cristo Jesús. Amén. La iglesia todo es una familia. Tú puedes traer 20 personas igualito, no eres más que el pastor ni más que el otro. Porque yo enseño, soy mejor que ustedes, tampoco, no soy superior a nadie. Simplemente hago mi función, nada más. Amén. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Quién es el que planta? ¿Quién es el que planta? El que gana almas. ¿Quién es el que riega? El que enseña como yo. ¿Y qué dice la Biblia? Los dos son. ¿Qué dice la Biblia? Lo leo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, pues. Está diciendo que todos son iguales. Y que nadie tiene por qué sacar pecho más que el otro. ¿Me entiende, no? Para tener un orden de espiritualidad. Misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Gloria a Dios. ¿Cuánto quiere recompensa? Hay gente que no trabaja en la viña del Señor y quiere tener. No, pues, por favor, pues. Aquel que quiere disfrutar de los frutos tiene que trabajar primero, dice la Biblia. Así literalmente dice, aquel que quiere recobrar los frutos tiene primero que trabajar. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Yo estoy trabajando mucho eso. Porque yo que espero frutos, que ustedes den esos frutos conforme a la palabra que estoy dando. Y para que después se vea que se hizo algo grande para la gloria de Dios. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Alguno entre vosotros se crea sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los santos, de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios en esta noche, y terminamos con Gálatas 6:1. Gálatas 6:1, ahí nomás está también. Quiero terminar con este pasaje. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, miren lo que dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado. Termino con esto. El espiritual, el cristiano espiritual, es maduro, es sabio, es inteligente. Honra a su pastor, honra a su familia, honra su trabajo, es considerado con las ancianas, con los ancianos, siempre está dispuesto a la buena obra, ha dejado el chisme, la murmuración, la crítica, el juzgamiento, estar condenando, el estar renegando con Dios, quejándose con Dios. Esas son las características del espiritual. El carnal reniega, critica, juzga, hace daño, es celoso, anda molesto. El carnal para molesto, todo reniega. El carnal para molesto, parece que ha chupado limón en la mañana y su cara cambia. Porque es carnal, todo le molesta, todo le apesta y nada le huele. Es carnal. Como no ora, como no tiene comunión, tiene conocimiento, pero es carnal. Lo que significa que por más conocimiento que tengas, puedes estar andando en la carne. Y puedes teniendo cel, viendo pornografía, viendo cosas inmorales, haciendo cosas inmorales. Es carnal. Entonces, termino mi mensaje diciendo, tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual. Tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual. Y cuando somos espirituales somos una tremenda bendición, porque aquí lo dice la Biblia. Somos bendición cuando somos espirituales. Y aquí lo dice Pablo, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué va a hacer el espiritual? Vosotros que sois espiritual, restaurarle con espíritu de... ¿Sabe qué hace un carnal cuando en la iglesia uno se porta mal? ¡Pum! Lo sienta, lo sentencia, lo condena y tal. Está en la carne. A veces podemos reaccionar mal también, por más conocimiento que tengamos. ¿Qué es lo que nos va a mantener en la vida espiritual correcta? El estar orando, tener comunión con Dios. Comunión. La comunión con Dios va a llenar tu espíritu de sabiduría, inteligencia, discernimiento. Tienes la mente de Cristo. Vas a entender que esas cosas no las debes hacer porque ya eres consciente, has llegado a un nivel de conciencia alto que dices, esto no lo voy a hacer. Si antes mentía, ya no miento más. Si agarro esta plata, ya no voy a agarrar la plata de nadie. Y entramos en una madurez espiritual. Y Dios quiere que desarrollemos nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Dios quiere que la desarrollemos. ¿Hay beneficios tan grandes por ser espiritual? Y hay tantos fracasos por ser carnal también. Los dos tienen consecuencias. El que se mete en la vida espiritual, la consecuencia va a ser sabiduría, inteligencia, prosperidad, salud divina. Es un maestro de la palabra. Discierne el ser espiritual. Esas son las consecuencias. Todo es bendición. Pero el ser carnal también hay consecuencias. Te enemistas de la gente, te haces odiar por las personas, fracaso constante, enfermedades, pobreza, escasez, porque decidió mal, pues. ¿Y será culpa de Dios? No, porque no estamos decidiendo correctamente. Porque no decidimos hoy día matar todo eso en el nombre de Jesús. Porque Dios está a favor de la vida espiritual. Amén. Esté en nosotros que tomemos esa decisión y no endurezcamos nuestro corazón. La palabra es para bendición, para edificación. Hoy día Dios te ha hablado, de ti depende el cambio, porque Dios ya te bendijo. Nos ponemos de pie. Padre bendito, Dios y Rey, en el nombre de Jesús te damos gracias.